Buenas tardes a todos. Es un placer para mí presentar a la profesora Sonia Queiroz de la Universidad Federal de Minas Gerais en la charla Poesía Afrocolombiana en Brasil, Traducciones Interculturales, que es un espacio en el que vamos a hablar sobre las traducciones de poemas de poetas afrocolombianos al portugués de Brasil. Y entonces es un placer tener entre nosotros a la traductora oficial precisamente de estos poemas y una de las coinvestigadoras de esta edición y también la editora. Entonces es una charla muy rica en este sentido, porque vamos a tener detalles de primera mano de la traducción, pero también de la edición del libro que fue lanzado previamente en la Feria del Libro de Bogotá. Entonces, hago una breve introducción de la profesora Sonia Queiroz. Sonia Queiroz es poeta e investigadora de las artes verbales orales, así como del habla africana en Brasil, profesora jubilada de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil y trabajó durante 38 años en la Facultad de Artes, además de en las áreas de gestión cultural. Entre sus publicaciones académicas se destacan Pie Negro en Barro Blanco, La lengua de los negros de Tabatinga, Palabra Bantú en Minas Gerais, entre otros. Les agradezco mucho y los dejo en compañía de la profesora Sonia Queiroz. Muchas gracias, Adriana. Agradezco mucho por la invitación para estar aquí con ustedes en el Instituto Caricuervo. Y debo pedir a quien aquí está que me disculpe, a todos que me disculpen porque no hablo bien la lengua de ustedes. Intento, pero no logro tanto cuanto me gustaría. Bueno, aquí vamos a presentar algunas de las traducciones que hice de poemas de autores afrocolombianos al portugués de Brasil. Y hice para la antología bilingüe, publicada en 2023 en Brasil y en Colombia, en coedición por las editoriales universitarias UFMG y Javeriana. Pero antes, bueno, entonces esa antología en poesía afrocolombiana reúne 7 poemas de cada uno de los 10 autores seleccionados, que son 6 de Caribe y 4 de Pacífico. Buscamos también contemplar la cuestión de género, y entonces están en esta selección 3 mujeres, Marigrueso Romero, y Kenia Martínez Gómez y Clemencia Tarifa. Hay autores que son ya muy reconocidos y otros que son nuevos, que están como de cierta manera empezando a publicar o publicaron pocos libros, pero todos con calidad. Es lo que intento garantizar, porque yo he hecho la selección al lado de Graciela Maglia, aquí del Instituto Caricuervo. Eso fue una investigación que hice como un postdoctorado en 2018, aquí en Caricuervo, con la supervisión de Graciela Maglia. Yo he estado aquí por 3 meses haciendo la investigación de campo y la investigación bibliográfica. Yo ya había empezado en Brasil y la completé aquí, en las bibliotecas de Colombia. Pero antes,
Entonces, ahí está en la pantalla, están los 10 poetas: Candelario Besso, Jorge Artel, Oscar Delgado, Clemencia Tarifa, que ya mencioné, Kenia Martínez Gómez, Luis Haroldo Turizo Jiménez, Elcias Martán Góngora, Alfredo Banin, Mari Grueso, que también ya mencioné, y Tulio Guilherme Iori. Pero ahora es necesario decir que esa antología está en acceso libre en la internet por la Javeriana y por la editorial de UFMG, así como en Cielo. Pero antes voy a hablar de otras experiencias que precedieron ese trabajo de traducción. Entonces, en los años 1990, yo empecé con un proyecto de investigación y extensión universitaria que tenía como objeto narrativas orales y como objetivo la edición de colección de cuentos. O sea, teníamos que, en principio, hacer la transposición de los cuentos que estaban en una cultura oral, en el campo, ¿sí? Y publicarlos en libro, por lo tanto en escritura, que es una otra cultura, ¿no? La cultura oral es una y la cultura escrita otra. Entonces, la experimentación que hicimos con lo que en principio entendíamos como transcripción, o sea, transcribir lo que se escucha para una escritura. Esa transposición o transcripción de textos orales para la escritura nos llevó a identificar una serie de pérdidas, sobre todo, en ese proceso. Concluimos que las ediciones deberían contemplar entonces las dos culturas, la oral y la escrita, y por lo tanto por lo menos dos lenguajes, o dos semioses, pero parece que esa palabra no existe en español, no la encontré en la RAE, en el diccionario de la RAE, me impresionó. Pero debería existir o existe en pequeños grupos especializados de semiótica, ¿no? Pasamos entonces a la edición de publicaciones escritas y orales, ¿sí? Libros acompañados de CD. Entonces teníamos la grabación, que también eso fue el principio de todo. Teníamos más de 200 narrativas grabadas por una equipo que me antecedió en esa investigación, grabadas en campo, en una región de Minas Gerais, una región muy rica en artesanía y tradición oral, de cuentos y cantos y poesía, en fin. Entonces, no solo empezamos a hacer publicaciones con la narración propiamente dita, y no solo con la narrativa, ¿no? Es una diferencia que hacemos en el ámbito de las investigaciones en letras, literaturas, que es la narración, es el acto performático de narrar, y la narrativa es el texto, que se encuentra normalmente en libros, ¿no? O en periódicos culturales, claro, normalmente. ¿Y por qué solo CD? Porque estábamos en fines del siglo XX. No había, la tecnología digital no estaba desarrollada como hoy, ¿sí? Había vídeo, hicimos alguna experiencia en vídeo, pero, mira, no
había internet como tenemos hoy. Entonces, lo máximo que yo he podido hacer fue en una otra etapa que voy a comentar, también algo que hoy sería como tal vez un blog, que fue un DVD con varios lenguajes, ¿sí? Como animación, voz, escritura, sonidos, todo eso, pero no había cómo transmitir, a no ser por soporte físico. Bueno, y no solo experimentamos publicación en impresa y sonora, como también experimentamos para cada cuento más de una escritura, algunas de ellas más cerca de la oralidad, de la performance del narrador, otras más cerca de la escritura. Entonces voy a mostrar aquí brevemente una primera publicación que hicimos, que era dedicada principalmente a maestros, ¿sí? No solo trabajando el texto de las narraciones, así como narrativas, como ustedes van a ver ahí, como también sugiriendo actividades a serem desarrolladas en las escuelas con los niños, ¿sí? Entonces, en la pantalla ustedes ven dos primeras escrituras. Una que se podría llamar transcripción, en principio, que es la más cerca de la narración. Y la segunda, ya más cerca de la escritura, ¿sí? Pero aún siguiendo de perto la grabación oral, ¿sí? Pero hicimos varias otras experimentaciones, como hasta cambiando de lenguaje, como están a ver ahí. La misma, en esa publicación trabajamos con una única narrativa, ¿sí? Entonces, ahí ustedes están podendo ver, están viendo la misma historia contada apenas con imagen. En ese caso só había el título, y después una frase final. Ahí están solo las dos primeras páginas, pero esta publicación está disponible en la internet también, ¿sí? Y también con la escrita puramente verbal, hicimos experimentaciones cambiando, por ejemplo, el punto de vista narrativo. Las historias orales tradicionales son siempre narradas en tercera persona. El narrador cuenta que había un hombre que vivía así y asado, siempre en la tercera persona. Y entonces experimentamos, por ejemplo, producir una versión en primera persona, haciendo que un personaje narrase la historia. En ese caso, es una historia de un hombre que ya está viejo y ya no puede trabajar, y sus hijos son seducidos por un hombre que pasa y los llama para buscar riqueza, y los sugiere que dejen al viejo porque allí ya no vale la pena. Este hombre que pasa y que llama a los jóvenes es considerado como el diablo, ¿no? Que ensina la cobiza y cosas así. Y entonces, miren que el título es La piedra de oro, en español sería, ¿no? Que esos dos hijos del viejo van a salir
en busca de la piedra de oro y van a darse mal. ¿Sí? Todos van a morir y cosas así. En fin, entonces hicimos, por ejemplo, una versión en que el viejo cuenta la historia. El viejo que resta solo en la casa, en el campo, un viejo campesino que ya no puede plantar, que ya no puede cosechar nada, ya no tiene fuerzas físicas, y él cuenta la historia sobre lo que ocurrió a sus hijos y a él, claro. Entonces eso cambia también de cultura, ¿entienden? La cultura, entonces vamos, en ese momento de las investigaciones empezamos a percibir todo eso. No es simplemente una cuestión de variación lingüística, es una cuestión de diferencias culturales, de diferencias de perspectiva. Hicimos también una versión jornalística, en que la muerte de los dos muchachos aparece en un periódico. Jóvenes hermanos se matan en, no sé aquí cómo se dice, en un lugar como buraco fondo. ¿Cómo es buraco? No. Sí, algo así. Desconfía-se de consumo de drogas. Sí, el jornal. Pero aquí no voy a mostrar todo porque ustedes también pueden buscar en el link. Entonces, miren que todo se cambia, ¿sí? Hasta las explicaciones. En la narración tradicional es el diablo. En la narrativa jornalística, periodística, es la droga, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es, como vamos a reflexionar un poquito más, no es una cuestión de palabras o de sintaxis o de variedad lingüística solamente, es mucho más que eso, ¿no? Hay que pensar más. Bueno, entonces al lado de la experimentación, también desarrollamos, claro, reflexiones teóricas, ¿sí? Sobre ese proceso de transposición de una a otra cultura, que hicimos de modo más profundizado en un doctorado en comunicación y semiótica, y yo particularmente, en São Paulo. Y esas reflexiones nos llevaron a concluir que en verdad se trata de traducción, todo eso, ¿sí? Ahí, en ese caso, la traducción entendida no más apenas como transposición de una lengua a otra, pero en un sentido muchísimo más amplio, en que se puede cambiar de cultura, de lenguaje, en el sentido semiótico, lenguaje visual, lenguaje sonora, lenguaje verbal, y todo eso, performance, o papel, libro, pantalla, todo eso. Entonces voy a mostrar al lado, lo que ven es la portada del libro que publiqué con María Inés de Almeida al final de nuestro doctorado, porque hicimos juntas, somos compañeras de la misma universidad, de la misma facultad de letras de UFMG, y María Inés trabajaba con narrativas indígenas, lo que ella ya llamaba literatura indígena, no sin dificultad. Me acuerdo de la reacción en los congresos. ¿Cómo tu compañera puede hablar de literatura indígena? No existe eso. Existe como es texto étnico y no literatura. Eso eran los últimos años del siglo XX.
vale la pena vivir mucho, ¿no? Entonces, publicamos ese libro en que están juntos de manera secuencial la contribución de María Inés, un extracto de su tesis sobre las literaturas indígenas en Brasil, y mi parte, que son las narrativas orales publicadas en libro en Brasil. Yo hice una investigación de todo que se publicó en Brasil desde los primeros años de la imprenta hasta los años 1990, para verificar que mismo los organizadores, investigadores y muchos importantes, claro, todos, casi todos, por hacer en ese registro, pero en general en los prefacios y la presentación, en los paratextos pretextuales, los organizadores, editores de los volúmenes decían: están aquí, el lector va a encontrar las historias, las narrativas como las oí, pero no era eso de verdad, ¿no? Bueno, nuestras referencias mayores están en 3 autores que reunieron en sus propias vidas la teoría y la poesía: el ruso Roman Jakobson, el mexicano Octavio Paz y el brasilero Haroldo de Campos. Opa. Sí. Entonces, aquí una síntesis para que nosotros podamos debatir, conversar. Entonces, Jakobson, o Roman Jakobson, en aspectos lingüísticos de la traducción, propone 4 categorías de la traducción, y ahí se ve que ya no tratamos solo de traducciones de una lengua a otra, ¿sí? Entonces, lo único problema para mí en ese texto es que Jakobson, cuando habla de traducción interlingual, cuando va a esclarecer, a listar las categorías, la nomea traducción interlingual o traducción propiamente dita. O sea, miren cómo las cosas ya cambiaron. Ustedes están viviendo, nosotros estamos viviendo otra perspectiva, ¿no? Entonces, traducción interlingual, de una lengua a otra; traducción intralingual, adentro de la misma lengua, de una variedad de lengua para otra, o hasta de lenguaje adentro de la misma lengua, como presenté allí ahorita. Y traducción intersemiótica, de un sistema de lenguaje para otro. Es, por ejemplo, lo que comúnmente hacen de la literatura, en el sentido de las novelas, por ejemplo, principalmente las novelas para el cine, que son llamadas tradicionalmente adaptaciones, pero a partir de esa teoría no la debemos llamar adaptaciones. No son adaptaciones, son traducciones intersemióticas, de una semiosis para otra, de un lenguaje para otro. El teatro, ustedes son del teatro, también hace eso. Sí, ustedes están, sí, encenando Sartre, pero Sartre ya era un texto para teatro, ¿no? Pero se hace mucho. Yo tengo un libro que fue adaptado para teatro en São Paulo. Me pidieron, le solicitaron la autorización, poesía. Entonces, es otro lenguaje, porque va al palco con el cuerpo, ¿no? Y todo eso. Entonces, eso para Jakobson es la traducción intersemiótica. Y finalmente, que yo realzo aquí, la traducción creativa o poética.
que es la que más me interesa aquí en ese momento. Octavio Paz, en Traducción, Literatura y Literalidad, reflexiona sobre la traducción como parte de la naturaleza del lenguaje. Escribe él que el niño cuando aprende a hablar ya está traduciendo y aprende por traducción. Cuando pregunta al padre o a la madre o a alguien, a otro adulto, ¿cómo se llama eso? Él va a tener como respuesta una palabra que traduce esto, el objeto, el visual, el uso, cosas así. Me encanta ese texto. Entonces, él dice que todo en el lenguaje es traducción. Eso hace parte de la naturaleza del lenguaje. Por eso, él niega la traducción literal. Él llega a afirmar que una traducción literal o servil submetida no es propiamente traducción. Está más para un glosario o un diccionario que pone una palabra cerca de otra, una palabra cerca de otra, una frase al lado de otra, así. Eso para él no es traducción. Entonces, él entiende que como eso no es traducción, como procedimiento de la traducción, que él entiende siempre como una invención. Entonces, Octavio Paz llega a afirmar que la traducción, o sea, el texto que resulta del proceso traductorio, es siempre literatura. Es siempre literatura, porque siempre implica invención, creación, ¿sí? Y finalmente, Haroldo de Campos, que fue un gran intelectual brasileiro del movimiento concretista, de la poesía concretista, y gran ensayista también, en diversos textos que recientemente fueron reunidos en libro, propone el concepto de transcreación, que resulta exactamente del pensamiento de Jacobson y de Octavio Paz, y aún considerando Walter Benjamin, con la idea de lengua pura lengua, que me parece la mejor traducción. ¿Sí? Pura lengua, que sería una tercera lengua, algo imaginado también que uno busca cuando traduce. Yo no estoy en la lengua española ni portuguesa, estoy buscando aquella lengua tercera que es finalmente la poesía, ¿no? Y Haroldo hace una cosa más, que es resignificar la literalidad, que él tiene como un concepto que le aplica no más al significado de las palabras, sino al significante. O sea, cuando uno traduce poesía en el sentido amplio, ¿sí? Estoy hablando de poesía no solo en versos, pero poesía como creación, arte verbal, como prefiere Roman Jacobson. El significante es esencial. El sonido de las palabras, el sonido de las frases, el ritmo, ¿no? Está aquí mi compañera de traducción en el proyecto actual de Poéticas Transfronterizas, y siempre estamos escandindo los versos, ¿no? Intentando mantener el ritmo del poema en la otra creación. Es eso. Bueno, fin de la presentación así, digamos, un poco teórica, histórica, teórica. ¿Cómo hago agora? Aqui, dejo assim. E agora
¿Quieres? Ahora vamos a... voy a dejar aquí. Ao primeiro, sim. E vamos agora à leitura de alguns poemas traduzidos por mim para a antologia bilíngue, poesia afrocolombiana. E nosso assistente Andrés Cabra vai ler em espanhol. Bueno. Yo voy a leer enseguida en portugués y podemos conversar después. Ok. Entonces podemos distribuir, vamos a leer inicialmente un poema de Mari Grueso Romero. Puedo hacer eso, ¿no? También. Yo acho. Sí. ¿Se escucha bien? Ah, bien. Bueno, inicialmente vamos a leer un poema de Mari Grueso Romero que se llama Piña Pachupá, y de repente sobre este poema hay una anécdota importante sobre la traducción, ¿no? Entonces de repente la profesora nos cuenta un poquito. Piña Pachupá. Cuando le canto a mi gente que me reencuentro con mi yo, una negra del Pacífico tomadora de borojó. Pues aquí me voy a sentar en esta playa de mar, pa' ver si pasa un negro con cununo y con guasá, y la sangre se me arremolinea y me tengo que menear bien tu carrera negra, hacerle pa' allá y pa' acá, que los negros cuando pasas empiezan a junjunear. Qué negra tan carerona, y si la sabe menear, parece un vaivén de olas en una gran tempestad. Y esa negra, si esa negra me quisiera, yo la sabría invitar a que fuéramos a chupar piña en una playa de la mar, a contañas estrellas, entre cununo y tambó, con guarapo de caña dulce, chontaduro y borojó, con esta guayugunga de hijo que me ha tocado lidiar. No he cogido experiencia y ando buscando más. Un negro bien cuajaro que me haga remolinear, que me lleve a chupar piña a una playa de la mar. Es un poema de Mari Grueso Romero, conocida poeta. Y ahora la traducción en portugués. Del Pacífico, ¿no? Del Pacífico. Que habla del mar y todo. Del Valle del Cauca. Pacífico, Valle del Cauca. Bueno, ¿me puedes estar equivocando? Sí. Continúa. Sí, Buenaventura, sí. Cali, por allí. Sí. Entonces, voy a comentar inicialmente por el título. Sí, porque en español el piña pachupá, ¿no? Está en una dicción popular del Pacífico, claro, oral, popular, en ese sentido. Pero hay una cosa que me ha hecho pensar mucho, que es la fruta. ¿Sí? Porque piña hay en Brasil y tiene otro nombre, otra designación, que es abacaxi. La fruta es sabrosa, apreciada, muy rica, pero las metáforas que se construyen con abacaxi en Brasil no son pertinentes a este contexto. Abacaxi es un problema. Eu tenho um abacaxi para descascar. Assim como Adriana, nuestra coordenadora aquí, está llena de trabajo, llena de problemas. Entonces la llamo: Adriana, vamos al cine. No, tengo un abacaxi para descascar. Sería, si estoy mezclando, estoy hablando en portuñol. ¿Me entendieron? Ese es un poema erótico, ¿sí? Y
Y hay hasta mismo una insinuación sexual en mi interpretación de ese título, ¿sí? Entonces, ¿qué decidí yo? Mantener piña. Por ejemplo, porque en Brasil tenemos una otra fruta que se llama piña, que es casi igual, pero también tenemos una bebida alcohólica que se llama piña colada, una cosa así, que es piña colada. Sí, ya está un poco mejor, ¿no? Así, una fruta sabrosa que es la piña, otra, que aquí no me acuerdo ahora cuál es el nombre de la fruta aquí. Ustedes consumen mucho esa, que se llama piña en Brasil. Es dulce, sabrosa, todo eso. Y la bebida, se utiliza la bebida ¿para qué? Para el placer, ¿no? Entonces, mi opción fue mantener piña en español y oralicé la preposición para, que sería en portugués, comprar, que es en portugués la abreviación que hacemos todos, no solo la gente del litoral o cosas así, o del campo, como Marigrés ha hecho con pa, ¿no? Entonces se quedó así, piña para chupar. Porque hay eso también, lo mismo que hice Marí en su título, chupar, yo hice aquí porque así hablamos en Brasil sin la R final de los infinitivos, ¿sí? Escribimos con la R, pero hablamos sin la R, principalmente en las clases llamadas populares. Piña para chupar. Quando eu canto a minha gente, me encontro comigo só, uma negra do Pacífico, tomadora de borojó. Por aqui vou me sentar nessa praia beira-mar, para ver se passa um negro com cununo e com ganzá. E meu sangue em turbilhão põe meu corpo a rebolar. Rebola teu passo, negra, mexendo para lá e para cá, que os negros, quando tu passas, começam a ronronar. Que negra tão cadeiruda, e ela sabe rebolar. Parece um vai-vem de onda no mais forte temporal. Se essa negra me quisesse, essa eu ia convidar, para ir nós dois chupar pinha, numa praia beira-mar. Para contar quantas estrelas entre cununa e tambor, com uma garapa de cana, pupunha e borojó. Com essa penca de filho que eu tenho para cuidar, não ganhei experiência e ando buscando mais. Um negro bem gostoso que me faça rebolar, que me leve para chupar pinha numa praia beira-mar. Outro? Yo creo que la profesora Adriana, la profesora Adriana podría leer uno, ¿sí? Sí. Porque bueno, viene, si Dios hubiese nacido aquí, y lo tenemos de plato, un plato tradicional de la poesía afrocolombiana, canción del Bogotá, planteando el menú. Sí. Entonces, si Dios hubiese nacido aquí. Si Dios hubiese nacido aquí, sería un pescador. Cogería chontaduro y tomaría borojó. María sería una negra, requete gordita como yo, que sobre la cabeza llevaría un plantón llenecito de pescado, ofreciéndolo a toda voz, recorriendo las calles por toda la población. Llevo pescado frito, fresquito, llevo pescado fresquito con leche y sin estropear, el pargo pa' comer frito y el ñato pa' sancochar, con chimala partapo y el pollo pa' surá. Si Dios hubiera nacido aquí en el litoral, sería un agricultor que cogería cocos en el palmar, con un cuerpo musculoso, como un negro del Piñal, con un cuerpo de azabache y unos dientes de marfil, con el pelito apretado, como si fuera
chacarrás. En la llanura del Pacífico tumbaría natos y manglar, que convertiría en polines para los rieles descansar y sacaría cangrejos de las cuevas del barrial. Hay una estrofa. Si Dios hubiese nacido aquí, aquí en el litoral, sentiría hervir la sangre al sonido del tambor, bailaría currulao con marimba y guasá, y tomaría biche en la fiesta patronal. Sentiría en carne propia la falta de equidad por ser negro, por ser pobre y por ser del litoral. Se Deus tivesse nascido aqui, se Deus tivesse nascido aqui, seria pescador, colheria pupunha e tomaria borojó. Maria seria uma negra, bem gordinha como eu, que em cima da cabeça levaria uma bacia cheinha de pescado, anunciando em viva voz, andando de rua em rua por todo o povoado. Olha o peixe fresquinho com leite sem limpar, o pago para comer frito e o bagre para sancochar, o barbudo para petisco e o frango para assar. Se Deus tivesse nascido aqui nesse litoral, seria um agricultor que colheria cocos no palmeiral, com um corpo musculoso como um negro do pinhal, com um corpo de azevite e uns dentes de marfim, com o cabelo enroscadinho parecendo sarará. Na planície do Pacífico, tombaria mato e mangue, e deles faria esteios para os trilhos amparar, e cataria caranguejos nas covas do Pantanal. Se Deus tivesse nascido aqui nesse litoral, sentiria ferver o sangue na batida do tambor. Bailaria currulau com marimba e ganzá, e tomaria beat na festa do padroeiro. Sentiria na própria carne a falta de igualdade, por ser negro, por ser pobre e por ser do litoral. Aqui eu quero comentar a tradução de chascará. Não sei se observaram que Adriana tuve dificuldade com a palavra também, chascará. Imaginem, eu busquei chacará por toda parte, na internet, em livros e tudo, e não encontrava, hasta que encontrei um artículo científico de botânica sobre as palmeiras da Amazônia, de Colômbia e Brasil. E allá estava, que também em Brasil temos a palmeira chascará, e todo isso, e finalmente também o artista que eu contratei para fazer ilustrações de las frutas para o glossário que hicimos em antologia, porque as frutas são muito importantes na cultura, sobretudo de Colômbia. Me gostaria que em Brasil também, mas aqui vocês consomem muito mais fruta que nós em Brasil. Temos todas. Hasta chascará. Más frutas que aquí, me imagino. No, igual, creo. De hecho, aquí se hace turismo de frutas, o sea, cuando vienen los turistas, Sí. se llevan a las plazas de mercado solo a comer frutas que pues creo que solo en Brasil y Colombia conseguirían, porque hay muchas que no se consiguen en otros países. Sí. Y entonces es muy extraño verlos comiendo, por ejemplo, granadilla. Entonces, alguna vez en la casa guambiana de aquí, que queda en La Ortúa, cerca de acá, por allá media hora, entonces le pasaron a un extranjero, no me acuerdo si era gringo o francés, una granadilla y se la pasaron sin cuchara. Entonces este hombre se me acerca y me dice, claro, yo creo que fue la que pensó que le iba a dar la respuesta, ¿cómo me como esto? Entonces yo le dije, ¿por qué no le hacen el favor y le pasan una cuchara? Que el pobre está aquí sufriendo pensando cómo se come la granadilla. Pero sí, somos muy consumidores de granadilla y se ven mucho en las plazas de mercado. Es algo que como que llama mucho la atención al extranjero. Eso. Entonces así pensé, encontré el chascarama con tanta dificultad
que el lector brasileiro no iba a entender, es la misma cosa que chascará o cualquier palabra, ¿sí? En términos del significado. Ahí está. El chascará es utilizado por Marigrueso como una metáfora del pelo, cabello, ¿no? ¿Cómo está en español? Con el pelito apretado. Y unos dientes de marfil con el pelito apretado como si fuera chacarás. Chacarrás, acá dice. Acho que es chascara. Chacarrás. Chacarás. Chacarrás con R. Entonces, es una metáfora, pero más exactamente una comparación, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? Como la uva se da en Simo. racimo. Y Sí, el racimo de la palmera chacarás tiene una hoja que lo cubre, ¿sí? Para proteger los frutos. Claro, eso ocurre en muchas plantas, ¿no? Algo así, una hoja sólida, dura, ¿se dice? Dura. Sí, Dura, firme, dura y con espinhos. Espinhos que sí pueden ser comparados a los cabellos de los negros. Sí, mira. Pero eso no iba a funcionar, en mi opinión, claro, como traductora. Entonces escogí sarará, que mantiene la sonoridad y es un término que todos conocemos en Brasil para referirse a los cabellos muy crespos, ¿sí? Inclusive un compositor, intérprete que ustedes certamente conocen, imagíname, Gilberto Gil, que es del movimiento tropicalista, tienen una canción muy bonita que yo escogí una estrofa para el libro que fue mencionado por Adriana, Pé Preto no Barro Branco, sobre una lengua mezclada de portugués con lenguas bantús. Es así: Sara, 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 sarará, mioló. ¿Cómo que es? Él llama al negro para que deje de pintar los cabellos de louro, de amarillo, y asuma que es negro, sarará. ¿Sí? Sara, Sara, sarará. Él hace como casi un refrán, así con sarará. Entonces, es un término que todos nosotros conocemos, porque somos un país negro predominantemente, eso está tranquilo. Y de otra manera sería algo para investigar en los libros y tal, cosas, ¿no? Bueno, se ve que, y felizmente tenemos una traductora en el público, las decisiones son del traductor, que está creando también. Entonces estoy diciendo mis razones. Y ustedes pueden contestarme, yo haría otra cosa, ¿no? Eso. Entonces vamos para el clásico. El clásico. Del 19. Sí, entonces vamos a leer Canción del Boga Ausente, o Der Boga Ausente, de Candelario Beso, que es, digamos, que un poeta pionero de la literatura, de la poesía afrocolombiana del siglo XIX. Y bueno, comentario antes de leerlo, a mí me encanta la traducción al portugués de este poema. Porque el poema es lindo. Es un poema muy bello, Sí. pero además en portugués creo que la profesora encontró soluciones muy interesantes para algo que realmente nosotros estamos en el actual trabajo traduciendo algunos poemas de Candelario Beso y dan mucho trabajo, son muy difíciles de traducir,
porque él trata de representar el habla momposina y ahora hay que pasarlos al portugués tratando de representar otra habla, pero conservando la posibilidad de que se comprenda para un público amplio. Entonces, bueno, sin más preámbulo. Canción del boga ausente. Qué triste que está la noche que triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. La negra era mía, mientras yo brego en la mar, bañaron suró por ella. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su sambo amado, de oriente suspirará, o tal vez ni me recuerda. Llorar, llorar. Las hembras son como toro, Loreta tierra y gracia, con actes esa caepeje, derma, derma. Con actes se abranda el hierro, se aroma la mapaná, con tante y figme las penas. No hay más, no hay más. Que cura que está la noche que cura está. Así na cura la ausencia. Boga, boga. Bueno, Obeso es el pionero en registrar en su poesía el habla del pueblo de Mompox, no solo, del Caribe, ¿no? Del pueblo que está, de la gente trabajadora, ¿no? Como lo llamamos, como clase. Y en ese poema especialmente los bogas, ¿no? Que transportaban las personas en los ríos Magdalena principalmente, ¿no? Entonces, para empezar, normalmente utilizamos remeiros en Brasil, o remadores, o barqueiros, pero yo hice siempre, casi siempre, por lo menos también una opción de estar más cerca el poema en español o en castellano, también porque son lenguas hermanas. Entonces tenemos, en general, casi siempre podemos encontrar una palabra que, por ejemplo, en mi lengua que tiene la misma raíz de la palabra en español o castellano, ¿sí? Entonces, en la medida del posible y del inteligible para el lector, ¿sí? Yo hice eso, entonces, en ese caso, en el título mantuve boga, porque existe la palabra, está fácil de entender. Canção do Boga Ausente. Y este poema tiene un ritmo fabuloso, fantástico, que uno siente el ritmo del remo, ¿no? Aquí es remo, debe ser, ¿no? E eu busquei mantê-lo. Essa noite está tão triste, noite triste para danar. Nenhuma estrela no céu, remar, remar. A nega do coração, enquanto eu ralo no mar, suando por causa dela, que faz? Que faz? Vai que ama esse negro e suspira de saudade. Vai que nem lembra de mim, ai, 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 ai. As mulheres são como tudo nessa terra desgraçada. Com jeito se pega o peixe do mar, do mar. Com jeito se dobra o ferro e se amansa a jararaca. Dor de amor corta e machuca. Não mais, não mais. Essa noite está escura, noite escura para danar. Escura é a solidão. Remar, remar. Tengo una duda. Tengo una pregunta. Porque bueno, no sé si ahí la profesora tuvo que cambiar todo un verso. Porque el verso de la quinta estrofa dice contacte y firme las penas. Y en portugués, dor de amor corta y machuca. ¿Sí? Cambiaste todo un verso. Del portugués al español. ¿Cómo se toma esa decisión? Porque a mí me encanta. ¿Te hablo en portugués? Sí. Hay un verso que cambiaste por completo en la traducción. ¿Por qué? Acá, contacte Déjame mirarlo. Mira,
Contacto y fin de las penas, dor de amor, corte y machuca. ¿Cómo? Sí, las penas son las dolores. Sí, pero... Los dolores. Sí, ¿no? pero porque utilizaste una expresión Cor- popular muy bonita, corte y machuca. Cortante e firme, as dores não seria. Sí, no, Não es, seria es- popular para começar. no, es perfecto, solo que Oh. cómo tomas esa decisión. Cambiei de língua. Pero cómo tomas esa decisión. Eu poderia haver traduzido literalmente, cortante e firme as penas. Até assim. Sí, O cortante e firme as dores. O cortante e duras as dores. pero não seria popular, não seria... Cortante é uma palavra que não se usa assim, normalmente, nem em minha classe social. É bonita, mas se usa na poesia também. Ele faz isso também, ele não faz solo, não utiliza solo habla popular, pero dor de amor é uma expressão que toca a todos nós em Brasil. Nós temos dichos com isso. Dor de amor passa e não sei o que. Há dichos. Toda a gente conhece essa expressão, dor de amor. Quem nunca teve uma dor de amor, assim se diz um ao outro, para consolar um amigo que está chorando porque foi abandonado e tudo. Dor de amor passa, amigo. Dor de amor é assim mesmo. Né? Então, dor de amor corta, isso todos conhecem. Cortamos carne, cortamos fruta, cortamos todo dia. Machucar também. ¿Sí? Então, está simples, o ritmo está mantenido. ¿Sí? Gracias por la pregunta. por nada, tenía la curiosidad. Siguiente, bullerengue. Bullerengue lo quieres leer tú. Sí. Ese es de Artel. Artel no hace solo eso, pero hace también eso, ¿no? Creo que todos, hasta Marigüeso, que es contemporánea nuestra, varios de los afrocolombianos, los poetas afrocolombianos, experimentan el registro del habla popular, ¿no? Aquí, en ese bullerengue, Artel hace eso y me gusta mucho. Sí, también es un posicionamiento político el registro del habla popular en los autores afrocolombianos. Bueno, bullerengue. Si yo fuera tambo, mi negra, sonara nama pamti, pa ti mi negra pa ti. Si maraca fuera yo, sonara solo pa ti maraca y tambo, pa ti mi negra pa ti. Quisiera bobeme gaita y sonar nama que pa ti solita pa ti mi negra pa ti. Si yo fuera tamborito, currucotearía bajito, bajito, pero bien bajito, pa que bailara pa mí, mi negra pa mí, nada más que para mí. Bullerengue. Se eu fosse tambor, minha nega, eu tocava só pra ti. Pra ti, minha nega, pra ti. Se maraca fosse eu tocava só pra ti. Pra ti, maraca e tambor. Pra ti, minha nega, pra ti. Queria ser uma gaita que tocava só pra ti. Pra ti, sozinha, pra ti. Pra ti, minha nega, pra ti. Se eu fosse um tamborzinho, curucuteava baixinho, baixinho, porém bem baixinho, pra ver tu bailar pra mim. Pra mim, minha nega, pra mim sozinho, pra mim. Tu disseste algo sobre a questão política do registro, da presença del habla popular en esa poesía afro. Sí, la presencia de la voz popular en la poesía afro la hemos conversado con Graciela, pero también con Luisa Barcos, que es otra de las investigadoras que hace parte de la línea y del proyecto de Poéticas Fronterizas, en el que también estamos trabajando contigo, Sonia. Y hemos hablado, por ejemplo, que en autores como Jorge Artel, como
Caicedo Mena también. A pesar de que muchos tenían el registro del habla, digamos, de la alta cultura, de todas formas decidían, si no toda, gran parte o parte de su producción, escribirla en lengua popular, con un marcado acento en la lengua popular, también no solo como un posicionamiento político, también como de rescate y de posicionar la lengua y reclamar el lugar de la lengua afro y de lo que se ha llamado regionalismos en Colombia, porque fue una lengua muy estandarizada. Entonces se buscaba mucho hablar en Colombia una lengua estándar, una lengua más plana, y casi que se castigaba y se veía muy mal hablar de modo regional, campesino, con un registro popular. De ahí que escritores como Caicedo Mena, como Jorge Artel y demás eligen escribir en lo que Caicedo Mena llamaba palabras cristalizadas, como buscar más ese registro popular en el que se identificaban los hablantes, pero también abrazaban de algún modo su identidad, que había sido como tan invisibilizada y tan perseguida y tan blanqueada. Entonces, recuerdo en algún momento estar en un conversatorio o en una charla en la Javeriana escuchando a una escritora afrocolombiana, y contaba cómo también habían prácticas para blanquear el cuerpo, entonces como prácticas con una vela, como para hacer más delgada la nariz, cosas así. Estaba sentada con una amiga afrodescendiente y empezó a llorar y a contarme que efectivamente se hacían esas prácticas. Y también Luisa, que también es del Chocó, también creció con los poemas de Caicedo Mena, en algún momento decía, yo también sentía como cierto rechazo, porque decía, ¿por qué si se supone que el hablar bien es no hablar así? ¿Por qué hacerlo en la poesía? Y porque suena además en todas partes, porque es un poeta canónico que se lee en las escuelas, que se recita de memoria en las familias y sí, es recitado de modo popular. Entonces, después empieza a abrazar, Luisa, ese registro, y a entender como la gran apuesta cultural e identitaria que hace el autor al ser un autor escuchado incluso por lo que sería el boga, pero los orilleros, los negros orilleros en el Pacífico. Entonces, cómo se escuchaba en la radio a las 5 de la mañana el mismo autor recitando estos poemas, y cómo se niega a que quede el registro precisamente, o sea, que como que pierde el poemario, porque él quería que quedara el registro en la radio, pero ese registro que escuchaba el remero a las 5 de la mañana, pero también el niño que se alistaba para el colegio y el que recitaba también en el colegio, pero también las señoras, porque además registraba también el chisme, el rumor, la noticia de que había pasado algo en el pueblo. Entonces era algo muy íntimo al mismo tiempo, pero también muy identificatorio. Entonces, identificarse con los poemas desde la parte oral, pero también desde la parte cultural, también desde la parte familiar, con una gran apuesta que hace el autor, y creo que muchos de ellos. Entonces, para ahí va mi comentario. Gracias. Entonces, en Brasil, eso ocurrió especialmente en el modernismo, en los años 1920. Entonces, era no solo con afro, en el modernismo había
autores negros, claro, pero no eran la mayoría, claro. ¿Sí? Porque solo ahora está creciendo el número de escritores, poetas afro-brasileños por los cambios que ocurren después de la constitución del fines del siglo XX, ¿sí? De los años 80. Entonces, el modernismo que ocurrió en el inicio del siglo XX, más exactamente en la década del 20, ¿sí? Ya hace ese movimiento en dirección a la incorporación del habla popular en nuestra poesía, con un intento especial de alejar la gente brasileña de Europa. No somos portugueses, somos brasileños, ¿sí? Eso ocurre no tan lejos de la independencia, ¿sí? De la república, ¿no? La proclamación de la república en Brasil se da en 89, del 19, ¿sí? 1889. Entonces, el modernismo viene no tanto tiempo después, ¿no? Y hay, por ejemplo, Oswald de Andrade, un ejemplo que está en las escuelas, inclusive cuando se estudia la literatura, la historia de la literatura. No voy a saber el poema todo, pero él trabaja con la pronunciación, con el habla, como así, para decir, milho es maíz, ¿no? Milho, maíz en español, milho en portugués. Entonces, en la parte del poema él escribe, para dizerem milho, dizem milho. E vai assim, para dizerem tal coisa, tal coisa. E no final assim, para dizerem telha, dizem teia, e vão fazendo telhados. Ou seja, há um forte rasgo político aí, que es decir, essa gente que habla assim é a gente que construye o país. São os trabalhadores que estão construindo o país, ¿no? Y hay un caso también muy interesante, hasta antes del modernismo propiamente dicho, que es de... Ay, ¿será que voy a esquecer el nombre? Olvidar. Voy a lembrar. Un escritor que es hoy considerado precursor del gran Guimarães Rosa, Valdomiro da Silveira. Él empezó a escribir narrativas, cuentos, utilizando el habla del campesino del interior de São Paulo, donde trabajaba como jurista. Y entonces un compañero, gran escritor también brasileño, Bernardo Guimarães, escribió a él, eran amigos, que no hagas eso, no hagas eso, no está bien, van a pensar que tú no sabes escribir como debería, como ustedes dicen aquí, padrón o no. Con el español, estándar, ¿no? con el portugués estándar. Sí. Eso. Ustedes imaginan lo que hice él. Escribió otro libro, ahora en primera persona, todos los cuentos están, todas las narrativas están en primera persona. Y todos los cuentos en lenguaje popular. Y el título, Lereias, historias contadas por eles mesmos. Me parece fantástico ese escritor, que merecía ser más leído hoy. Bueno, ¿ustedes quieren se manifestar? No sé. Muchísimas preguntas. Yo tengo muchísimas preguntas.
Sonia, yo tengo muchísimas preguntas, tanto teóricas como con respecto a la práctica, pero por ahora solo te quiero preguntar, y también un poquito a ti, Andrés, primero, ¿cuáles fueron es decir, antes de todo, felicitaciones por este trabajo tan hermoso, tan impresionante. Quisiera saber si la versión es bilingüe. Felicitaciones también por hacer una versión bilingüe. Me parece un acto de transparencia, de honestidad con el lector. Que tengan los dos poemas bajo los ojos no es algo que se haga normalmente, en parte por costos editoriales. También creo entender que es un libro ilustrado. No totalmente. Pero hablaste de las ilustraciones. Sí, pero hay las páginas de abertura, ¿no? Apertura de cada secuencia de poemas de cada autor tiene un grabado, un retrato del autor hecho en linóleo grabado. Comprendo. Y en el glosario las frutas. Porque eso me hace pensar un poco en la traducción intersemiótica de Jacobson que mencionaste, y pues que es un referente importante para los teóricos de la traducción. Pero mi pregunta más sencilla, y creo que luego tendremos ocasión de hablar muchísimo porque hay mucho por discutir, una cosa que hiciste y que hacen muchos los traductores es que lo difícil parezca fácil. Y sabemos los que hemos traducido que la traducción es una de las actividades más difíciles del mundo. Solo hay básicamente problemas y dificultades. Por eso quisiera preguntarte, claro, al leer el texto, tanto en español como en portugués, uno dice, claro, qué maravilla, es casi transparente, pero sabemos que no es así. Por eso mi pregunta fundamental para iniciar esta conversación es cuáles fueron las mayores dificultades que tuviste y cómo las resolviste. Porque no son textos fáciles, para nosotros tampoco. Y allí va mi pregunta también para Andrés, porque incluso para nosotros hay que hacer una traducción, para volver a Jacobson, intralingüística, intralingual, en el interior del mismo español. Nosotros tenemos que pensar y hacer nuestra propia traducción al español, porque es un registro y una variante regional diferente y una voluntad de estilo particular de todos los autores. Entonces quisiera oírlos a ambos, a ti con respecto a esa traducción dentro de la misma lengua y a ti, Sonia, sobre las mayores dificultades de traducción de estos textos y la forma en que tomaste las decisiones, cómo resolviste esas grandes dificultades. Usted va a reírse, porque creo que la mayor dificultad que tuve fue con las frutas. Sí, porque yo narré eso en Cartagena la semana pasada. Yo andé tanto aquí en Colombia, en Brasil, en fruterías, por ejemplo, y en varios lugares donde hay fruta, y consumí frutas que yo no tenía hábito de consumir para entender las frutas. ¿Es esa? ¿No es? Porque no es tan fácil. Aquí inclusive, la semana pasada en Cartagena me fui a buscar mamey, porque solo en Cartagena después, en 2020, ya había 2 años que yo había hecho la investigación de campo, encontré mamey. Estaba en vacaciones, en viaje de vacaciones, pero aún todavía buscaba conocer los puntos que eran más difíciles para mí. Encontré el mamey. Pero ahora en Cartagena me fui al mismo mercado buscar mamey, porque me encantó mamey, es delicioso. Y sé ahora también por mis investigaciones que Brasil está desarrollando el plantío de mamey. Quien lo hace es la Universidad de Campinas, Unicamp, en São Paulo, y aún voy a plantar mamey, porque llevé semillas, pero no logré
hacer la planta, tener la planta. Entonces me fui al mercado, no había mamey, entonces me compré uno que es así, redondo, es oscuro, como marrón. Zapote. Y cuando en desayuno del día siguiente presenté el zapote para mis compañeros del Cauca, con quien yo estaba allá, mi compañero José Antonio dijo, mamey, eso es mamey. Yo, no, eso es zapote. No había mamey, compré zapote. No, eso es mamey. ¿Me entiendes? Entonces fue delicioso, literalmente, ¿no? Investigar las frutas. Pero fue lo más difícil. Por eso yo encomendé las acuarelas, que me gustaron muchísimo, de Murilo Pagani, un artista con quien tengo trabajado mucho. Y, ¿me entiendes? No, como traductor. Y gracias también por reconocer lo que intenté hacer, que fue acercar al máximo los dos poemas, el poema afrocolombiano y mi traducción, porque milito actualmente por esa aproximación de las gentes de Brasil y Colombia, por ejemplo, no solo, pero especialmente, porque tenemos muchas semejanzas, tenemos también diferencias interesantes que debemos compartir, yo creo. Yo quiero responder un poco antes de darle la palabra a Andrés, porque en el trabajo que estamos haciendo ahorita de poéticas transfronterizas afro e indígenas, pues este trabajo de traducción intralingual es muy importante para apoyar el proceso de traducción, y la hacemos cada investigador, somos más o menos 6 investigadores, que cada uno trabajamos un corpus, ya sea afro o ya sea indígena, de modo transfronterizo, entendiendo lo transfronterizo de modos distintos, y lo hacemos por medio de glosarios. Entonces, Sonia nos solicitó unos glosarios que están destinados tanto a palabras en lengua indígena, o palabras o frases en español muy codificadas en lengua indígena, ¿sí? en el mundo simbólico indígena de la lengua. Entonces, de ahí que después de ese proceso nos hacen otras preguntas y entonces se acompañan con otras explicaciones los glosarios, y también algunas veces con fotos. Entonces, por ejemplo, me preguntaba Sonia y me preguntaba Andrés, ¿cuál es la lagartija guayú? En mi caso, mi corpus es guayú, y entonces yo poniéndome a buscar fotos porque se tenía que saber si era un lagarto grande, si era el mediano o si era la lagartija pequeña. Entonces yo mandé varias fotos de que era una lagartija muy colorida, como rojita, más, si era como, no alcanzaba a ser una lagartija pequeña, pero tampoco era el lagarto gigante, entonces era como un lagarto pero pequeño. Lo mismo, varias plantas del desierto, también mandé las fotos, y así cada uno ha ido mandando y también explicando ciertas, sí, por ejemplo, explicar qué es la purowi, entonces se colocaba en el glosario, pero yo complementaba porque al tomar el glosario, por ejemplo, de los autores indígenas, ellos tienden a colocar explicaciones muy básicas, ¿sí? Como, porque además muchas veces juegan como a develar y velar al mismo tiempo, y entonces como que la explicación se queda corta, una queda como decir con hambre, y entonces, y pues para el traductor pues aún más, entonces tocaba entrar a explicar más. Y ahora que estuve en Cuba, nos pasaba algo curioso, y era
que íbamos pues iba yo con varias estudiantes, y Angie, una de las ponentes, presentaba un animal que se llama el guatín, aquí en Colombia, que es como un semillero. Y entonces cuando salimos de la mesa de hablar las diferentes ponencias, entonces se acerca un cubano y me dice, ese animalito también lo tenemos acá y se llama de tal forma. En este momento se me escapa el nombre, pero había otra forma de nombrar al guatín en Cuba, y me decía, y es exactamente el mismo animal. Pero entonces pasa también en esta traducción intralingüística que de país a país y de variante a variante del idioma cambian los nombres. Y entonces también incluso de región a región en Colombia, cosas que se llaman en el Chocó de una manera, no se llaman de la misma forma en el interior, y hay mucha palabra regional que muchas veces pues parece en otro idioma. Bueno, para el caso del actual proceso de traducción que estamos haciendo, en el que, como bien la profe Adriana ha comentado, tenemos corpus indígenas y afrocolombianos y afrobrasileros, estoy pensando del español al portugués, y del portugués al español también hay otro paseo, porque en el caso del Brasil, para hacer un adelanto de qué va a ser la antología que se publicará, tenemos poesía Afro-Brasil, que tiene un registro muy urbano, y en eso se diferencia bastante de la poesía afrocolombiana, porque la poesía del Afro-Brasil también articula un marcado interés por las posturas de género, las investigaciones en torno a la diversidad sexual, la militancia sexual. Y también eso está allí inscrito, o sea, hay un doble registro, ¿no? Está el registro del habla popular del Brasil, está la jerga de la militancia por la diversidad sexual, y también la jerga afrodiaspórica del Brasil. O sea, son tres culturas y tres políticas y tres poéticas articulándose en un texto. Es bien complejo. Ahora, para el lado de lo colombiano, la poesía indígena y la poesía afrodescendiente que estamos traduciendo, afrocolombiana, tienen varias particularidades. Entonces voy a comentar brevemente, por ejemplo, volviendo a Candelario Beso. Yo creo que no es lo mismo leer a Candelario Beso hoy, en el siglo XXI, cuando quien traduce, por ejemplo, en este caso, viene no de la alta cultura de leer latín y griego, sino de una clase popular. Porque pues, yo, por ejemplo, pues vengo del registro del habla cundiboyacense. Yo también crecí hablando pa. Sí. Entonces, cuando yo conocí a Candelario Beso, o sea, cuando conocí su poesía, que fue cuando comencé a trabajar hace ya como 10 años, como promotor de lectura, teníamos que hacer actividades con niños, con la poesía de Candelario Beso. Yo ya estaba familiarizado con eso de algún modo, es decir, no quería ver, no tenía la necesidad de buscar una traducción porque me interesaba entenderlo en su registro, en su escritura. Claro, al principio uno como que le cuesta un poco, pero luego, pues de tanto repetirlo, de tanto leerlo, aparece como el gesto poético. Ahora hay otra cosa que nos ayuda mucho a mí como traductor en formación, porque la profesora Sonia la verdad me está enseñando muchísimo, y es la academia. Es decir, a Candelario Beso también se le lee a través de los ensayos que sobre él se publican, de sus investigaciones. A mí me ha orientado mucho la profesora Graciela Maglia, que es también la co-investigadora de la antología de la cual hoy la profesora Sonia habló, porque ella detecta que en la poesía de Candelario Beso está el registro del habla popular, pero estrategias retóricas de la poesía
culta, de tradición hispánica. Y eso mismo le pasa a otros autores como Elías Martán Góngora. Entonces, ahí la traducción, que era tu pregunta, de cómo vamos del texto de Obeso que está registrado en qué cura, qué tal la noche, o der boga ausente en vez de del boga ausente, siento que nuestra lengua, la lengua académica y la academia, ahora es mucho más sensible a estos fenómenos que antes eran una novedad. Y yo siento que también en el Brasil, yo tuve la experiencia, más bien soy un lector de Guimarães Rosa, que la profesora lo mencionó, y sí, uno leyendo grandes Actão Veredas se vuelve loco porque al principio no entiende nada, pero luego no recuerdo qué crítico del Brasil dijo, es como entrar en una catedral oscura, pero con el tiempo las cosas toman forma, no porque haya más luz, sino porque el ojo se habitúa. Y pasa lo mismo con la poesía de Obeso. Ahora, para el caso indígena, los glosarios son vitales, también la sensibilidad política, como la necesidad de entender el universo indígena, los dramas sociales que allí están y reconocerse de algún modo en esa condición común. Pero afortunadamente la poesía indígena que estamos traduciendo, afortunadamente no, es una ventaja, por lo menos, no tiene un registro oral muy marcado, de hecho tiene yo siento que es, en mi perspectiva, en mi opinión, muy vanguardista, y el desafío allí es entender ese universo cultural del cual en ocasiones ignoramos absolutamente todo y hay que trabajar muchísimo para entenderlo. Y para cerrar, del Brasil al español, del Brasil a Colombia, del portugués del Brasil al español de Colombia, creo que yo he necesitado, pues primero, conversar muchísimo con la profesora Sonia, pero también recurrir como a conocer a diccionarios de habla popular, que también yo los he encontrado, diccionarios de habla popular, y entender sobre todo esa dimensión política que antes enuncié, porque se articulan tres, en la poesía del Brasil que estamos traduciendo, se articulan tres causas, ¿no? La causa racial, la causa de también, digamos, como una militancia lingüística de mostrar el registro popular, y la causa de género. Entonces se necesita también estar muy abierto a entender cómo confluyen esos tres discursos. Yo solo quería complementar algo chiquito que conversábamos con Sonia, y es cierto, la poesía que estamos trabajando es al mismo tiempo vanguardista, por decirlo así, una poesía como, bueno, no solo poesía, sino narrativa muy urbana, pero al mismo tiempo sí una parte de ella también bebe mucho de la oralidad. Entonces como que estamos trabajando ambas, pero con respecto a Brasil, Sonia nos comentaba que era más apegada al oral y más apegada a lo tradicional, si más no recuerdo. Entonces sí hay como una traducción de algún modo de momentos históricos distintos, tanto en lo afrodescendiente como en lo indígena, que entonces tenemos que hacer un ejercicio introductorio y demás, en el que la introducción quede claro que somos conscientes de que se viven momentos históricos distintos y literarios distintos en ambos países y decisiones literarias distintas desde agentes literarios distintos, y entonces de ahí es, digamos, un proceso múltiple pero bastante colectivo, que algunos traductores, por ejemplo en Estados Unidos desde la parte indígena, traductores americanos han llamado traducción en tequio. Así es como lo acuñan algunos traductores como Paul Worley y demás, trabajar directamente con los autores, también con otros traductores, también con investigadores, críticos y demás,
para lograr una traducción más cercana también a lo literario, pero también a lo cultural y a estos diferentes códigos de traducción semiótica, translingüística y demás que Sonia mencionó. Yo creo que ya estamos un poco largos de tiempo, entonces vamos a cerrar y le pido a Sonia algunas palabras para el cierre. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, gracias a todos que aquí están. Y a Adriana en especial, de nuevo, y a Andrés por la colaboración en la traducción en ese proyecto nuevo, que ahora va a mezclar, ¿no? El primero fue en torno a los afrocolombianos, la poesía afrocolombiana, la poesía de afrocolombianos, ¿no? Y ahora tenemos Brasil y Colombia, indígenas y afros, y estamos entusiasmados.